Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Deyanira y hoy hablaremos de 3 países que probablemente adoptarán el Bitcoin. La única pregunta es, ¿tú qué piensas? ¿Cuál país crees que seguirá los pasos de El Salvador? Así que averigüé recientemente e investigué en Google para ello, pero todos los resultados de búsqueda solo han proporcionado conjeturas infundadas. También en YouTube solo encontré rumores y nada con una justificación adecuada, por lo que me senté para tomar una decisión. Y miré a El Salvador y lo pensé. 1. ¿Qué requisitos se deben cumplir para que se implemente en absoluto? 2. ¿Por qué razones debería un país adoptar Bitcoin? Es decir, ¿qué problemas deben existir? Comencemos con el primer punto, los requisitos para la implementación. De inmediato encontré 3 factores en El Salvador. 1. País pequeño. Cuanto más pequeño es un país, más fácil es de implementar. El Salvador fue perfecto, dado que geográficamente es pequeño y con alrededor de 6.5 millones de habitantes. Entonces, colocar cajeros automáticos de Bitcoin no será una tarea difícil. Y enseñar a los ciudadanos es mucho más fácil de lo que es ahora, por ejemplo en Rusia. 2. Sin liderazgo democrático. Una dictadura o gobierno comunista donde pocas personas tienen mucho que decir. Por supuesto es perfecto aquí, porque convencer a grandes multitudes de Bitcoin es un trabajo muy duro y lleva muchísimo tiempo. Y mientras El Salvador dice tener un liderazgo democrático, el resto del mundo ve las cosas un poco diferentes. 3. Liderazgo joven. Cuanto más joven es el liderazgo en el país, más abierto tiende a estar a nuevos conceptos como Bitcoin. El presidente Nayib Bukele en El Salvador cumple apenas 40 años. A medida de comparación, López Obrador, presidente de México, tiene 68 años. John Biden, presidente de Estados Unidos, cumple 78 años. Por lo tanto, estamos hablando de que son unas cabecitas de algodón. Entonces, los 3 puntos, país pequeño, sin liderazgo democrático y liderazgo joven, son importantes para poder implementar esta criptomoneda como moneda de curso legal. Vamos a ver 3 de las razones por las que cualquier país debería adoptar Bitcoin. Repasemos esto por adelantado. Me cuesta creer que los primeros países en adoptar Bitcoin serán países que tienen una motivación de lejos de y no hay una motivación de hacia. Eso significa que es más probable que huyan de un problema, pero a su vez que obtengan grandes ganancias. Es por eso que eché un vistazo a cuáles eran los mayores problemas de El Salvador, que ahora están siendo resueltos por el Bitcoin. 1. Dependencia de la moneda. En El Salvador, antes de la introducción de Bitcoin, el dólar era la moneda principal. Suena tan banal al principio, pero las consecuencias son graves. Porque imagínate que vas a trabajar todos los días. Trabajarías horas extras. Ascenderías en tu carrera profesional. Pero el dinero que obtienes viene de una moneda que tu jefe controla y puede imprimir todo lo que quiera. Esta es aproximadamente la situación en El Salvador antes de la implementación. 2. Alta inflación. Solo en el último año, la oferta monetaria en dólares ha aumentado un 20%. O sea, volvemos a nuestra metáfora de nuevo. Incluso si ascendiste en la escala corporativa en el último año debido a las horas extras, al buen trabajo y tu salario aumentó en un 10% como resultado, bueno, al final del año, para Navidad, tu jefe te dará una gran patada en el trasero y te quitarán alrededor del 20% de impuestos. Ah, sí. En las cartas públicas luego afirman que la tasa de inflación actual es solamente del 5.3%. Y sí, eso es más o menos lo que sucedió en los Estados Unidos el año pasado desde la perspectiva en El Salvador. 3. Problemas con las remesas, es decir, con los pagos desde el exterior. En El Salvador representa el 23% del PIB. En otras palabras, 6 de los 27,000 millones que genera cada año provienen de personas que trabajan en el extranjero y envían el dinero de vuelta. Y antes de Bitcoin, las transferencias internacionales siempre tenían altos costos, que no benefician al país receptor, sino al país emisor. En El Salvador, solo esto debería ahorrar 400 millones por año. Esto por sí solo aumenta el Producto Interno Bruto en alrededor de un 1.5%. Bien, entonces, los 3 puntos, dependencia de la moneda, alta inflación y problemas con las remesas, son las razones más fuertes por las que los países deberían adoptar Bitcoin. Entonces tenemos 3 condiciones que es probable que se implemente y 3 motivaciones que lo hacen más probable. Luego, repasemos todos los países que según las noticias están considerando implementar con los 6 factores. 1. Brasil. Personalmente creo que eso es muy poco probable. Es muy grande, 33 veces más habitantes que El Salvador.
relativamente democrático. Tiene su propia moneda, que tiene una inflación relativamente estable. Las remesas representa menos del 1% del PIB. Eso significa que todos los factores hablan en contra. Número 2, Ecuador. Mucho más probable. Por un lado, relativamente pequeño, solo 2.5 veces más habitantes que El Salvador, y usan dólares, o sea, dependen de la moneda, y actualmente están experimentando una alta inflación. Y por otro lado, relativamente democrático, es decir, la implementación es difícil. Las remesas solo representan alrededor del 3% del Producto Interno Bruto. 3. Argentina. Moderadamente probable. Por un lado, mediano, alrededor de 7 veces más habitantes que El Salvador, pero relativamente democrático. Remesas con menos del 1% del Producto Interno Bruto. Tiene su propia moneda. Y por el otro lado, han tenido una tasa de inflación anual del entre 25 y 53% durante 4 años. Así que nada de hiperinflación, porque solo hablas de eso cuando la inflación supera el 50% mensual, por lo que definitivamente anormalmente alto. 4. Paraguay. Menos posible. Por un lado, casi la misma cantidad de habitantes que El Salvador, es decir, buenas condiciones para la implementación, pero tiene su propia moneda, tasa de inflación relativamente constante de entre el 1 y 3%, remesas por debajo del 2%, relativamente democrático. Por cierto, no querrás saber cuánto tiempo me tomó investigar todos estos datos, pero bueno, ¿qué no haces por un pulgar hacia arriba debajo de los videos? Gracias por tu apoyo. 5. Mi México lindo y querido. Menos posible, muy grande, 20 veces más habitantes que El Salvador, moneda propia, inflación relativamente constante de alrededor del 3%. Las remesas representan solo alrededor del 3%, pero solo moderadamente democrático. 6. Panamá. Mucho más probable, solo alrededor del 2/3 de los habitantes de El Salvador. Tiene su propia moneda y dólares, pero su propia moneda está respaldada por el dólar. Es decir, un balboa panameño equivale exactamente a $1. O sea, dependencia monetaria directa y alta inflación, pero por eso relativamente democrático. Las remesas representan solo el 1%. 7. Venezuela. Aún más probable, alrededor de 28.400 residentes. Tiene su moneda propia, pero hiperinflación violenta, iniciando en el año 2016. Tasa de inflación del 800%. 2017, 4.000%. 2018, 1.7 millones%. Y desde el 2019, a un estimado de 10 millones% por año. No es realmente democrático, pero las remesas por debajo del 1%. 8. Cuba. Posiblemente, pero menos probable que Venezuela. Alrededor de 11.300 residentes. Tasa de inflación de la moneda propia relativamente estable, pero controlada por un gobierno comunista corrupto. No es realmente democrático. Además, en las remesas por debajo del 1%. E igualmente circulan rumores sobre Estonia y Ucrania. Pero personalmente creo que esto es mucho menos probable en comparación con los países de Latinoamérica. Y por cierto, ahora tiene mucho más sentido que El Salvador haya sido el primero en moverse, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de El Salvador, y lo más probable es en orden: 1. Venezuela, 2. Panamá y 3. Ecuador. Ahora, ¿hasta cuándo otros países realmente van a introducir el Bitcoin? Es difícil decirlo. Por un lado, muchos esperan y miran a El Salvador, pero por otro, algunos países ya están en una situación muy precaria. También desarrollan una especie de FOMO, o sea, que tienen miedo a perderse algo, porque los primeros en moverse son los que reciben mayor atención, pero creo que tendremos que esperar a que los gobiernos vean cómo está funcionando en El Salvador para que puedan tomar una decisión. Eso sería todo. Muchísimas gracias. No olvides darle like y suscribirte a mi canal. Hasta luego.